Ya estoy grabando. Bueno, nuevamente entonces, bienvenidos. Les hago la atenta invitación a que revisen toda la información. Lamentablemente no grabé la parte inicial de la sesión, entonces ahorita estamos reiniciando la sesión a partir de donde nos quedamos, que son los mecanismos de evaluación. Discúlpenme, chicos, por esta omisión mía. Entonces, todo el grupo de actividades que se dieron cuenta son alrededor de 15 tareas, cerca de 7 foros, más aparte la revisión de contenidos. Bueno, es una actividad que ustedes tienen que desarrollar de manera autónoma, pero las tareas, los foros y otras actividades que lleguen a sugerir ustedes o que yo llegue a integrar que no estén programadas, van a valer el 30% de la calificación. El examen intermedio es individual, no va a ser en equipo, ese va a ser en tiempo real. Es muy necesario que ustedes valoren y chequen que ese día puedan contar con internet. De todas formas, aquellos que lleguen a tener problemas con la conectividad, pues veremos cómo lo vamos solucionando o nos vamos poniendo de acuerdo. Ese porcentaje es inamovible, yo no lo pongo en negociación. El porcentaje del examen final va a ser mixto, va a ser un pequeño examen también en tiempo real de manera individual y va a ser un examen en parejas entregado de manera asincrónica y práctico. Entonces, el examen en tiempo real es de manera teórica, se puede decir, y la otra parte de este examen final va a ser práctico en parejas y van a tener, yo les entrego el documento de los ejercicios y me lo entregan durante el día. Y la entrega de la práctica final en equipo. Este 30% evidentemente significa ya cuando me lo entregan todo, pero hay algunas tareas que ya van a estar relacionadas aquí que tienen que ver con su práctica final. Ya les estaba yo explicando cuál es su práctica final, que es la constitución de un negocio, el desarrollo de todos los documentos, digamos, informes ejecutivos de en qué va a consistir el negocio. Recuerden, el negocio se tiene que dedicar a la compra-venta de una mercancía. Ustedes deciden qué tipo de mercancía, así como también decidirán qué socios la van a configurar, qué aportación van a tener los socios, qué tipo de sociedad van a decidir para registrarse. En dónde van a estar ubicados. Dependiendo de en dónde van a estar ubicados, va a ser su investigación sobre los permisos que deberán de buscar para habilitar al negocio. Todas estas cuestiones legales tienen que ver mucho con la contabilidad. Entonces, sí es necesario que vayan pensando con quién van a trabajar, cómo van a trabajar, porque van a trabajar mucho en esta práctica. Una vez que tenemos habilitado el negocio, vamos a hacer 2 ciclos económicos, 2 ciclos no económicos, 2 meses de actividades para la contabilidad. Es decir, vamos a tener que desarrollar el proceso contable de 2 meses de actividades, no, van a ser 3 meses. El de inicio, que es la habilitación, el primer mes de actividades con un modelo de costeo de mercancías y el segundo mes de actividades con un segundo modelo de costeo de mercancías. ¿Hay dudas aquí, chicos? No. ¿Dudas? No. ¿Comentarios? No, maestra. Profesora, ¿de cuántos integrantes va a ser el equipo? No más de 4, Sara. Ok, gracias. Porque si no 5 ya es fiesta y no invitan. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, profesora, gracias. No. Gracias, Carmen. ¿Hugo? No, profesora. Creo que ¿No? por el momento está bien todo. Bueno, van a tener muchas dudas. Ok. ¿Qué otra cosa es interesante de los documentos que ya están en la plataforma Ubicua? Me voy al programa de actividades. Las fechas de Zoom
Las fechas para las sesiones de Zoom ya están solicitadas. Mi experiencia es que los equipos ya cuando están en desarrollo de su práctica me piden asesorías, entonces sí es necesario que ustedes tengan una asesoría, será por equipo, no de manera individual. Traten de evitar las asesorías de manera individual y pónganse de acuerdo para que todo el equipo esté en la asesoría. Tenemos, me parece que son como 11, 14 sesiones, 13 sesiones de Zoom. ¿Por qué hay más y no van a ser semanales? Va a haber semanas en donde tengamos 2 sesiones, como por ejemplo esta semana. El arranque de la contabilidad siempre requiere avanzar lo más rápido posible. Les digo, es un curso muy pesado, con mucho contenido, y si a eso le sumamos que no vamos a tener las 24 sesiones presenciales y que además, fíjense, por ejemplo, según el programa formal obligatorio del curso, creo que aquí no lo puse, en el programa obligatorio del curso, pero ustedes lo pueden tener en su, lo pueden ver en su Cardex, se le asignan a este curso 5 horas clase a la semana. De esas 5 horas clase, nos sugieren que demos, por esta cuestión de la modalidad remota, una clase de 1 hora, y yo me estaría sacrificando 4 horas clase de un curso práctico que es muy importante. Entonces traté de evitar lo más posible perder tiempo, pero también soy consciente que no todos tienen la posibilidad de la conectividad. Entonces tratemos de aprovechar este curso, traten de leer los materiales para evitar los monólogos que de repente se convierten en estas sesiones de Zoom, para que podamos continuar. Dime, Daniela. Ay, hola, profesora. Hola. Tengo una duda. ¿Todas las clases van a ser, por ejemplo, hoy? Porque estábamos nosotros, bueno, no todos, o creo, con la duda porque el viernes se nos traslapa su clase con ¿El otra. viernes? Ajá. Bueno, les platico. Yo tardé mucho en subir todos los documentos aquí porque precisamente hubo un problema en la carga, en la programación de la carga académica. Originalmente todo lo había conversado con la coordinadora, que mis clases eran lunes y miércoles, y yo había hecho la programación para lunes y miércoles. Resulta que cuando reviso y solicito mis aulas, ya las había solicitado para lunes y miércoles, y vuelvo a revisar la forma en la que está cargada la información en el espacio de mi carga académica. Efectivamente la tienen ustedes para los viernes, pero no, mis clases serán lunes y miércoles, y solamente van a ser, déjenme les digo, es importante que lo chequen, va a haber el miércoles 2 de septiembre, el miércoles 7 de octubre, 14 de octubre, 28 de octubre, 4 de noviembre y 11 de noviembre. Yo les sugiero lo siguiente, chicos. Traten de organizar la carga de sus trimestres. Les voy a mostrar un calendario que estaba yo preparando, precisamente porque al igual que para ustedes es complicado, para mí porque tengo 2 grupos y los 2 grupos son los mismos días. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, Daniela, no hay clases los viernes. Conmigo no hay clases los viernes. Si ustedes quieren sesiones los viernes, yo estoy disponible, pero yo no doy clases los viernes de manera formal para ustedes, ¿sale? Gracias, profesora. Es que esa era la duda, porque como, bueno, no sé si usted puede ver nuestro horario, creo que no, pero o sea, básicamente tenemos la clase a la misma hora. Sí, pero es porque mi curso, no sé por qué, los de sistemas escolares lo cargaron mal, ¿sale? Bueno, dejo de compartir un poquito y les sugiero que hagan lo siguiente, hagan su pequeño calendario, chicos. Yo estaba intentando hacer mi calendario en Excel, aunque lo pueden hacer ahí, hay un calendario también en Ubicua. Entonces, si se dan cuenta, la sesión 2, los miércoles 2 de septiembre, 23 de septiembre,
7 de octubre, 14 de noviembre serán, y 28 de noviembre, no, 14 de octubre, 28 de octubre y 4 de noviembre, así como el 11 de noviembre serán vía Zoom. ¿Ok? Entonces traten de hacer su calendario, organicen todos los eventos y de preferencia las clases de los lunes no se las pierdan. Voy a tener algunas clases los miércoles, no todos los miércoles, pero para que ustedes aparten esos espacios de tiempo en su agenda. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. ¿No? A ver, entonces, es la hora del acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con esta porcentaje, este desarrollo de porcentajes? ¿Ya vieron el número de tareas? ¿Ya vieron el tipo de práctica? ¿Ya saben cómo hago yo los exámenes? Todo bien. ¿Todo bien, Francisco? ¿Quién Sí. habló? Sí, soy yo. Ay, Francisco, ¿ya te extrañabas? ¿No hablabas? Lo siento. No te preocupes, buenos días. Y gracias. ¿Ok? Entonces, quedamos con esto. Ustedes nada más me ponen un acepto ahí en el chat para que no haya problemas. ¿Les parece? Profesora. Ok. Nuevamente están el foro de dudas, sugerencias. Por favor, pónganmelas aquí si ven que hay algo que está mal en la plataforma, que sugieran alguna información, películas, etcétera. Está para los nuevos Valerie y ¿quién es? Daniel, me parece. Los chicos nuevos, la parte de las guías de Ubicua. Y necesito que el día de hoy, a más tardar mañana, me llenen este es un instrumento diagnóstico. Queremos saber si algunos de ustedes han tenido diferencia del acceso a la conectividad respecto del trimestre pasado, y hay unas preguntas de naturaleza contable para saber en dónde estamos. Es solamente una encuesta, no tiene ningún efecto en la calificación. Entonces, sí es importante que la llenen. De hecho, esto está presentado aquí en el programa de actividades, miren. Encuesta diagnóstico y es asincrónica, ¿sí? Tienen hasta el día de mañana. ¿Les parece? Entonces, la presentación que yo les voy a dar el día de hoy ya está aquí, ¿sí? Me voy a salir de Ubicua porque me parece más fácil seguirla por medio de PowerPoint. Ah, se me olvidaba comentarles, comparte la pantalla. Ya las actividades de la primera unidad están todas las unidades ya cargadas. Aquí yo ya tengo habilitado algo, pero no se los estoy permitiendo mostrar. De la unidad 1, que es acercamiento, ya está un video. Aquí hay un documento que yo hice. Está el video, el documento, otro video. Lo saqué de una película de Marco Polo para que ustedes empiecen a reflexionar sobre la importancia de la contabilidad y los impuestos. Aquí es otro documento que yo les hice. Aquí esto es para empezar con este foro. Aquí hay otro video del caso Enron. Aquí hay otro video del poder del dinero, que es importante que ustedes lo tomen. Un video chiquito de las estafas y la tarea. Entonces, con todo lo anterior, desde los documentos, desde la presentación de hoy hasta el caso de la estafa, ustedes deberán de participar en este foro, ¿sí?
Bueno, me deberán hacer esta tarea y deberán de participar en este foro. Los foros tienen un cambio. Solamente deben de abrir 6 tópicos y respecto de esos tópicos tendrán ustedes que dialogar, ¿sale? Y cada tópico deberá de integrar varios criterios que yo voy a colocar acá, ¿sale? Ya todo el mundo sabe utilizar los foros, ¿no? Y aquí está la línea del tiempo. ¿Preguntas, dudas? O sea, todas las actividades de esta semana incluso ya están cargadas en la plataforma Ubicua. Les digo que esto se parece monólogo, me siento muy mal con ustedes. ¿A poco no, chicos? ¿Sí están ahí? Sí. Sí, profesora. Bueno, dicho lo anterior, iniciemos porque tenemos muy poco tiempo. Vamos a tratar de que las clases no duren todas las 2 horas, que nos llevemos 1 hora y tratar de que sean prácticas, ¿no? Así que todas las dudas que ustedes puedan traer a la clase serán bienvenidas porque de esa forma avanzamos mejor. Entonces, la bienvenida. Yo sé que la contabilidad es un área a la cual los alumnos de administración y de todas las carreras que no se dedican a la contabilidad se resisten y terminan como este monito que está aquí ya que con tantos papeles, ¿no? Y la contabilidad sí llega a ser engorrosa porque es muy repetitiva, porque es muy... pareciera ser que no le encontramos utilidad, parece ser que es obvio o que todo lo complica sin necesidad, pero la verdad es de que no. La contabilidad es un área de conocimiento que ustedes pueden aprovechar al máximo y les puede generar una ventaja en el medio laboral. Déjenme les digo que yo tuve la fortuna, porque yo no quería ser secretaria, que mi mamá me quería meter a estudiar secretaria y yo dije, no, si quieres, contabilidad, una carrera comercial. Y la contabilidad, mi primer trabajo formal dentro de oficinas, tuve otros trabajos no formales, pero el primer trabajo de oficina fue en un despacho contable. Y en ese despacho contable yo aprendí desde llevar contabilidad de empresas pequeñas a estar en auditorías. Por ejemplo, estuve en auditorías que daba la Auditoría Superior de la Federación a un despacho y en ese despacho repartía. Entonces estuve en el Instituto de Cancerología en auditoría, estuve en la Comisión de Fomento Minero y en el Consejo de Recursos Minerales haciendo auditorías. Y la verdad es de que uno aprende mucho de qué tan resistentes son los administradores, qué tanto, cuáles son todos estos juegos del manejo de información, pero sobre todo uno aprende mucho de administración desde la contabilidad. Ya después, cuando yo pasé al área administrativa, meramente administrativa, me di cuenta que los administradores que no saben de contabilidad son, digamos, muy mal vistos por los contadores y los contadores los marean. ¿Por qué? Porque no entienden la cabalidad del lenguaje. Y aquí empieza una de las cosas que yo he observado en los libros de texto, que en los libros de texto empiezan a dar una gran cantidad de lenguaje sin decir que la contabilidad, por ser un sistema de registros, requiere un lenguaje muy particular. Y ese lenguaje, muchas ocasiones, nos conflictúa con el lenguaje administrativo que nosotros ya tenemos y con el lenguaje cotidiano que nosotros utilizamos. Entonces, creo yo que un problema de la contabilidad, de esta resistencia de la contabilidad, es porque no se les indica que es un lenguaje y este lenguaje va a habilitar partes de su conocimiento, enlaces de su conocimiento que no han visibilizado. Entonces,
También es importante señalar que la contabilidad no es un asunto del contador. La contabilidad es un asunto del administrador. El contador tiene que adaptar la contabilidad a las necesidades del administrador, ¿sí? No es al revés. ¿Y qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Que es parte de esta dinámica que sucede en las organizaciones, en las luchas de poder, en los desequilibrios de facultades, que el administrador dice, ay, es que tengo que hacerlo así porque el contador me lo dice. No, el problema es de que no aprenden a trabajar en equipo ni el administrador ni el contador. Entonces yo les pido que en esta bienvenida abran, digamos, su mente para tratar de ver en la contabilidad no a alguien que les esté poniendo más trabas o a alguien que les esté poniendo, exigiendo ciertos requisitos para operar. La contabilidad debe ser vista como una aliada de la administración. Es cierto que pasa lo que les digo, que se cansa, que parece que no, que nos quieren ver la cara, que son puras trabas fiscales, puras trabas administrativas, pero es porque no ha habido un trabajo de diseño previo entre el contador y el administrador para hacer de la contabilidad una herramienta para la administración, y ustedes lo deben ver así. La contabilidad es una herramienta para la administración, si lo ponemos en ese tipo de relaciones teóricas, ¿no? ¿Dónde vemos cómo es que surge la contabilidad? Ustedes van a ver, esto es un resumen muy, muy breve de lo que verán ya en los documentos que están en la plataforma de Ubicua. Primero, la contabilidad existe porque hay un reconocimiento de que nuestra capacidad humana es muy limitada, particularmente en términos de la memoria. Nosotros no recordamos a quién le vendimos el año pasado, cuánto vendimos el mes pasado, cuánto me costó el producto que vendimos el mes pasado. Si muchas ocasiones chicos y chicas se olvidan de que tienen novio o novia, imagínense que se encuentren con los eventos económicos. ¿Están ahí? Sí. ¿Y por qué no sabían de mis chistes ni siquiera? No, es que sí nos da risa, profesora, pero estamos en mute, somos muy respetuosos. Bueno, no, es que... Tiene razón en aquello de que nos olvidamos que cuando tenemos novio se nos olvida a veces. ¿De verdad? Bueno, el chiste fundamental es de que hay un reconocimiento a esta naturaleza humana de que se nos olvidan las cosas. Por eso debemos desarrollar un registro de los eventos. No se trata de hacer bitácoras o diarios. Este registro tiene primero una finalidad, que nos ayude a tomar decisiones. Pero este registro utiliza una escritura, y al utilizar una escritura, ¿qué creen? Desarrolla un lenguaje. Ese lenguaje es muy especializado. No se trata de cualquier registro. La contabilidad ha existido desde que existe el hombre por necesidades de sobrevivencia. Es decir, cuántos costales, cuánto trigo tenemos para el invierno, cuánta carne tenemos para sobrevivir. En fin, hay incluso el número de hijos que se tienen para poder tener manos para trabajar desde en las sociedades antiguas. Entonces, primero es porque no sabemos qué es lo que ha pasado. No tenemos la capacidad de recordar de manera ágil, rápida, sencilla los eventos del pasado para poder enfrentar el futuro. Esto de la memoria está muy ligado con un aspecto y un concepto que vamos a ver nosotros en el curso, que se llama ciclo. Cuando el hombre se da cuenta que la vida, la historia está organizada en ciclos, se da cuenta que necesita, por ejemplo, que se viene el invierno, y el invierno implica no poder tener acceso de manera inmediata a ciertos bienes. Y eso necesariamente hace que yo prevenga mi subsistencia en momentos de invierno donde yo no puedo.
Por eso es importante el registro contable de qué recursos tengo para sobrevivir en el futuro. Para eso se utiliza la contabilidad, porque necesito tomar decisiones a futuro. Pero todo tiene que ver con la observación del tiempo y con el reconocimiento humano de que somos incapaces de tener presente todos los eventos pasados, y no solamente tenerlos presentes, sino tenerlos bien organizados en términos de información. Una cosa es que yo recuerde que tuve un novio y otra cosa es de que ese novio, digamos, aprendí cosas, ¿no? O sea, los eventos son la materia prima de los datos y los datos los tengo que convertir en información. La conversión de información se hace por medio de ese registro de eventos que requiere una escritura, ¿sí? Y un sistema y un lenguaje muy particular. Y aquí entra un primer concepto que ustedes van a tener que ver en todo el curso, que es la partida doble. La partida doble se ha desarrollado históricamente en la vida de las sociedades. Originalmente empieza en el Imperio Romano, desde el ámbito exterior o externo a toda organización, porque empieza como un mecanismo de fiscalización de cuentas y poco a poco se va desarrollando, fíjense, desde el Imperio Romano hasta Benedetto Codrulli, aquí me falta un espacio, es Benedetto, y después Luca Pacioli. Ellos dos fueron los impulsores del desarrollo de la partida doble para digamos, la configuración de un sistema de registro que casi se ha mantenido hasta nuestros días, ¿no? Y esto de la partida doble, junto con el lenguaje, es lo que hace que a los administradores, economistas y toda la gente que no intenta ser contador, se le cuatrapeen las tuercas, ¿sí? Porque estamos hablando de una doble dimensión, de recursos, de transacciones y de eventos económicos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué tuvo que pasar desde esta parte de la antigüedad hasta esta parte donde está Benedetto y Luca Pacioli? Todo el desarrollo del comercio, de la época mercantilista hasta la época industrial. Recuerden que la época industrial empieza después de la Ilustración en 1700, en el siglo XVIII, pero al abrirse las fronteras, al dejar, o sea, al cambiar los modos de producción en términos de, fíjense, hay varios cambios simultáneos. Se abandona el feudalismo, que significa algo de el encierro y todos los modos de producción para autoconsumo. Surge el comercio a gran escala gracias a las cruzadas y todos los impulsos posteriores de las conquistas y el descubrimiento de América. Empieza a haber nuevos productos, nuevos recursos, nuevas riquezas, pero lo más importante, una dinámica de interacciones económicas más intensas. Y esa dinámica de interacciones económicas obliga, ¿sí?, controles fiscalizadores del Estado, de los estados que en ese momento eran monárquicos y que poco a poco se van a convertir en repúblicas, ¿sí?, y necesidades de información para todos los usuarios, no solamente para los que forman parte de la compañía, sino todos los usuarios interesados de hacer negocios con alguien, ¿no? De esta forma, la contabilidad va a desarrollar va a ser un instrumento de apoyo que va a permitir el desarrollo de una organización desde un enfoque económico. Y por ello, la contabilidad para el administrador se va a convertir, primero para los propietarios y después para el administrador, recuerden que son dos figuras diferentes, se va a convertir en una herramienta estratégica, ¿sí? Es muy importante pensar que, como lo vieron aquí, la contabilidad habla de la historia de la empresa. Y como habla de la historia, tenemos que tener presente los conceptos de ciclo, de proceso, de periodo, que
en contabilidad son muy importantes. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí, chicos? De todas formas, ustedes lo van a ver en la documentación que está. Ahora bien, en todo negocio, y aquí necesito que ustedes pongan mucha atención, porque en todo negocio pasa por un ciclo económico desde la apertura, ¿sí? El inicio de negocio que empieza con la inversión, la conceptualización del negocio, ¿sí? En la inversión nosotros empezamos a generar un desarrollo de capacidad, de capital y bienes de trabajo. Este dinero yo lo empiezo algo también, y nuevamente, perdón, porque voy a empezar a utilizar el lenguaje contable. Cuando hablamos de la aplicación de recursos es porque yo estoy utilizando el dinero en la adquisición de bienes que me van a habilitar operar como negocio. Entonces, la palabra de aplicación de recursos es la utilización de un recurso monetario para adquirir bienes que me van a permitir operar, ¿no? ¿Cómo aplico? Voy, compro mercancías, voy, compro maquinaria y equipo, voy y contrato, empleados. ¿Para qué? Para que con todo ese diseño que ya en la administración me dijo, tienes que tener tantos empleados, debes desarrollar tantos procesos, tienes que hacer estas actividades, todos esos procesos internos, ¿sí? Me tienen que generar una mercancía que es la que va a llevar un plusvalor. Este plusvalor lo tengo no solamente asegurar su venta, ¿sí? Lo más importante es asegurar la cobranza de esa mercancía. En el momento, yo puedo vender mucho, pero si yo no cobro, yo no puedo recuperar mi inversión. Entonces, una cosa es el ciclo económico del negocio y otra cosa es el ciclo contable y otra cosa es el proceso contable. Entonces, sí necesitamos que les quede muy claro todas estas distancias o diferencias de conceptos, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es que nuestra contabilidad tenga la capacidad de decirme en términos monetarios la capacidad de capital, la capacidad de aplicación de recursos, cómo están mis procesos en términos económicos, es decir, cuánto tengo en términos de inventarios, porque mis inventarios se convierten en uno de los principales bienes de desarrollo económico de la empresa. Mientras yo tenga capacidad de responder a la demanda del mercado, entonces puedo vender mi mercancía y puedo cobrarla, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Que una empresa que empieza con su ciclo 1, pase a un ciclo 2, aumentando sus valores económicos y pase al ciclo 3, aumentando todavía sus valores económicos, ¿no? En una administración aceptable de los recursos, ¿no? Pero siempre generando valor. ¿En dónde genera valor? En todos sus procesos internos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado y en donde, por ejemplo, muchas empresas están aquí, que empiezan con mucha inversión, pero algo pasa, tanto en la administración financiera como en los procesos, que en el ciclo 2 se va bajando y llega un ciclo 3 en donde ya están en bancarrota. ¿Por qué? Porque la capacidad de generar valor se ha disminuido. Y para eso ayuda la contabilidad. Aquí el principal problema es si la información contable que yo tengo es real a estos eventos. ¿Cómo saber si estos ciclos son reales o no son reales? ¿Son verdad o no son verdad? Para eso sirve la contabilidad. Profesora, antes de que continúe, entonces, bueno, no sé si tengo bien pensado lo que le voy a decir. Es una de las principales diferencias entre un administrador y un contador. O sea, el administrador básicamente debería de saber todo sobre contabilidad, ¿no? Sí debería, por una razón, porque fiscalmente quien se ostente como administrador de la empresa es responsable de la contabilidad, responsable solidario.
O sea, por esa primera razón, sí debería. Segundo, sí debería porque la forma en la que la naturaleza del administrador es tomar decisiones para asegurar la colaboración de las personas en procesos previamente diseñados para el funcionamiento de un sistema organizativo. Ahora bien, esas funciones, si yo digo voy a tener un proceso en donde, por ejemplo, el proceso de venta debe estar pensado en quién va a ser, cuando uno hace, recuerdan a Taylor y a los Gilbert, cuando uno hace todo, la descripción de las tareas, resulta que yo debo de llegar a una tarea que es la del cajero, y el cajero debe tener ciertas actividades. La función del cajero debe de responder a ciertas necesidades económicas y de información. Y ahí yo tengo que hablar con el contador para que el contador me diga, a ver, ¿qué cosas tiene que saber el cajero? El cajero debe de saber cuáles son los criterios fiscales de comprobantes para que sean deducibles. Yo, administrador, puedo diseñar el proceso interno de qué firmas aseguran que un cajero acepte un comprobante como comprobante de, digamos, de ventas, que se fue a comer o que se fue a hacer gastos de representación, pero el contador tiene que darle la información técnica especializada de qué debe saber el cajero para reconocer un comprobante o aceptar un comprobante fiscal válido para la empresa. Entonces, son primas hermanas y tienen que hablar mucho. Lo peor que debe hacer el administrador es tener al contador lejos de él. Debe saber lo más posible de contabilidad, aunque no con la especificidad técnica de cómo van cambiando las normas. Miren, cada año el contador sí debe hacerse especialista en términos de los requisitos legales de la contabilidad. La contabilidad, ahorita lo vamos a ver más adelante, va a estar definida por dos tipos de normas, las normas legales y las normas técnicas. Y las normas legales cambian cada año. Ejemplo, en 2012 hubo una reforma fiscal que puso a todas las empresas en una caja de cristal, porque tenemos que entregar la balanza de comprobación. Entregar la balanza de comprobación significa darles la contabilidad, digamos, en términos agrupados. No solamente eso pasó en el 2012, sino que antes cada quien, uno iba con sus facturas, iba a la universidad del pueblo que está en Palma, en el centro histórico, y uno sacaba sus facturas. Primero regularon a quienes podían imprimir facturas o recibos de honorarios. Después, ¿qué pasó en el 2012? Se pueden seguir imprimiendo, pero los comprobantes fiscales digitales aceptados por la autoridad ya no son emitidos por la empresa, sino son emitidos por la autoridad, de tal forma que la autoridad sabe quién le compra a quién y quién le vende a quién, porque ellos emiten los comprobantes fiscales de las empresas. Entonces, todo eso lo tiene que saber el contador, y el contador tiene que ir con el administrador a decir, a ver, la nueva forma fiscal para facturar, no, aparte de que tú tengas que entregar tu factura, tienes que emitir tu comprobante fiscal con estos requisitos. ¿Sí me explico? El año pasado hubo un cambio en la contabilidad que tiene que ver con facturar los anticipos. Y todo eso lo tienen que trabajar, o sea, deben de estar codo a codo. No sé si me expliqué, Daniela. Sí, profesora, sí le entendí perfectamente. ¿Ok? Entonces, repito, va a haber usuarios externos y va a haber usuarios internos en la contabilidad. Los usuarios internos, el principal es el administrador, pero también son los dueños, son los empleados, son los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen derecho al acceso a la información de cómo opera la empresa o la organización, y esto es
tanto para la administración pública como para la administración privada. Por ejemplo, en la administración pública, ¿por qué es importante que los empleados y también por qué es importante, bueno, hay dos razones, una legal y una operativa. Los empleados, todos los trabajadores de una empresa privada tienen derecho a algo que se llama reparto de utilidades. ¿Alguien de ustedes ha escuchado de ello? Sí. ¿Sí? ¿Quién? Pues Sí. las utilidades son las que genera la empresa. Bueno, es todo el bien capital que genera la empresa, que parte de es para sus trabajadores, ¿no? Bueno, así es. ¿Quién más dijo que sí? Escuché la voz de un caballero. Yo, Alexis. Alexis, ¿tú qué sabes de eso, Alexis? Bueno, algo parecido que es una parte de las ganancias generadas por la empresa que están destinadas hacia los trabajadores como Ok. colaborador. Bueno, el reparto de utilidades es un derecho laboral, entonces está definido en la Ley Federal del Trabajo. Y en la Ley Federal del Trabajo dice que del 100% de las utilidades que el patrón declare ante la autoridad, deberá repartirlo bajo los criterios de salario y de número de días trabajados a los trabajadores que hayan colaborado en el ejercicio donde se generaron esas utilidades. Ahora bien, la ley del impuesto sobre la renta señala en qué momento se deberá de hacer públicas esa información, de tal forma que una vez que la empresa entrega su declaración anual, que generalmente es en los meses de marzo, tiene 60 días para hacer el reparto de utilidades. Entonces vean cómo hay dos legislaciones, una de orden laboral, una de orden fiscal, a la que el administrador y el contador tienen que observar para programar ciertos procesos internos. El administrador tiene la obligación de publicar en algún espacio de la empresa para que todos los usuarios, todos los trabajadores la puedan observar. Ahora, ¿eso qué significa? Que estos usuarios internos que no toman decisiones como los trabajadores deban también conocer la contabilidad, deban saber conocer el lenguaje contable. Lo mismo pasa mes con mes. Imagínense que ustedes están trabajando y no se han dado cuenta que el patrón no ha pagado todo lo que tiene que ver de seguridad social de su trabajo, que no ha pagado el seguro social, lo que les descuenta a ustedes. Uno tiene derecho a exigirle al patrón que nos dé una constancia del pago de la seguridad social a estas instancias e incluso del pago del impuesto que a ustedes les retiene. De tal forma que hay mucha información de usuarios internos. Aquí prácticamente yo coloqué la información de la contabilidad analítica que forma parte de la administración, qué áreas son más costosas, en qué procesos hay una sangría contable, si hay un robo hormiga, por ejemplo, en las grandes empresas antes pasaba de que había un robo hormiga porque se llevaban la papelería, se llevaban incluso los insumos de limpieza, etcétera. Entonces sí, para eso sirve mucho en términos internos, ¿no? A muchos no les interesa, pero creo que sí es importante tenerla. Hay otros usuarios externos que son con los que nosotros hacemos negocio, los clientes, los proveedores, toda la parte fiscalizadora, los empresarios, los dueños forman parte de los usuarios internos, pero hay otros usuarios externos que pareciera ser que son empresarios, pero son accionistas. Los accionistas cuando estamos en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, necesitamos conocer necesitamos tener muy claro que hay múltiples miradas respecto del comportamiento económico de la organización. Y nosotros también se trata de que la contabilidad no sea un libro abierto para todos. Hay información sensible que no necesariamente la tenemos que
compartir con todos los usuarios, ¿no? Y por eso también es importante que el administrador camine de la mano con el contador para saber qué tipo de información es la que se va, cuál es la información que están obligados a compartir y cuál es el tipo de información que deben de resguardar con secrecía. ¿Estamos? ¿Chicos? Sí, maestra. Sí, Sí. profesora. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, bueno, lo que les comentaba del registro simple y doble. Entonces, un registro simple es algo así como lo que tenemos aquí, la fecha, factura, producto, modo y pago. Entonces, ¿cuál es lo más importante del registro simple? Que solamente me registra una dimensión de lo que pasó de una transacción. ¿Qué es lo que pasa en el registro doble que empieza en la parte de, con los romanos, que empieza a hacer una especie de cuadre entre los diferentes, digamos, participantes? Ahí no sé cómo mover ahora esto. Déjenme dejar de compartir porque no puedo mover Zoom. Ahora sí, voy a volver a compartir. Ay, ¿dónde me quedé? Es aquí, ¿verdad? Ay, ¿por qué no puedo mover esto? Allá, ok. Se me está llevando el tiempo. Aquí, en el registro simple, si se dan cuenta, yo solamente estoy registrando la dimensión de lo que pasa hacia adentro. El registro doble empezó cuando las transacciones se observan desde los participantes de una transacción. Entonces, en el Estado romano tenía un libro de las ventas que tenían que cuadrar con las ventas de las compras de un mismo producto. Acá, por ejemplo, yo utilicé el producto y tenemos aquí registro de ventas del mes de mayo, pero son solamente de ventas. En el caso de del registro doble, no solamente se trata de el acto que se está registrando, sino de identificar los participantes de una transacción que ocurre. Y los participantes de una transacción que ocurre puede ser entre la organización y otro participante o al interior de la organización, porque al interior de la organización suceden eventos económicos, transacciones económicas y transformaciones económicas en donde hay participantes internos. Por eso es fundamental reconocer que si bien el Estado romano lo pensó a ver quién le vende, por ejemplo, si esta persona vendió 3 millones a quién quién tuvo capacidad de esos 3 millones. ¿Para qué le servía al Estado romano? Para saber a quién cobrarle más impuestos o no. Esto tiene que ver con efectos fiscalizadores. Este mismo principio sucede igual, está presente todavía en la, en toda la rama del derecho fiscal, y hay algunos otros mecanismos, digamos, más científicos, estadísticos y matemáticos que ayudan a verificar los procesos contables para garantizar que estas transacciones entre, digamos, actores económicos cuadren, ¿no? Veremos si lo podemos ver, si no, hasta aquí lo del Imperio Romano, aunque hay más información. De esta forma, bueno, yo pongo aquí 3 preguntas que me gustaría que ustedes reflexionaran, que es, ¿qué es la contabilidad? ¿Por qué los administradores deben saber la contabilidad? ¿Y qué ha cambiado en el siglo XX y XXI que está transformando el mundo de la contabilidad? Ya esta Diana me estaba haciendo la pregunta sobre la contabilidad y por qué los administradores deben saber de contabilidad. Ya les di dos respuestas a Diana. La primera, hay de ustedes que se hagan administradores, firmen un balance general, estén dentro, nombrados en algún acta constitutiva como administrador de la empresa y no sepan contabilidad, porque se van a hacer responsables solidarios del mal manejo de la contabilidad.
Y segundo, porque la contabilidad les va a permitir afinar sus habilidades administrativas para las mejores decisiones de su empresa, sean operativas internas o sean de transacciones económicas o financieras, o llamando de transacciones financieras con otros actores externos. ¿Ok? ¿Qué ha cambiado en el siglo XX-XXI? Bueno, pues ha cambiado que este registro simple doble, atendiendo a la primera pregunta, yo les sugiero que veamos a la contabilidad más que una simple técnica, porque es otra de las cosas que en todos los libros de contabilidad para no contadores se señala, que es una mera técnica. No, yo les pido que la observen como un campo donde confluye la ciencia de la comunicación, la ciencia jurídica, la ciencia económica y la ciencia administrativa. ¿Cuál es la que a nosotros nos importa? Es la ciencia administrativa. Pero para cumplir con esa necesitamos conocer todos los aspectos jurídicos y necesitamos comprender los ciclos económicos en donde se desarrollan todos los eventos. Pero lo más importante es que la contabilidad es un lenguaje y muchas ocasiones queremos hacer contabilidad sin aprendernos el lenguaje ni la forma en la que se utiliza este lenguaje. Este lenguaje también tiene formatos, tiene reglas que deben de ser observadas, ¿no? Ahora, estas reglas, fíjense, tenemos 3 tipos de reglas que coexisten en la contabilidad. Las reglas de su lenguaje, las reglas técnicas de su operación y las reglas fiscales que debemos de observar. Y todas estas 3 reglas tienen que observar a la ciencia económica y la ciencia administrativa. ¿Ok? Las 3 dimensiones, pensemos en la contabilidad como un sistema de información que tiene sus propias bases. Es el primer sistema de información transaccional y esto ha hecho que la contabilidad haya revolucionado de los años 70, 80 para acá. Yo empecé a trabajar en el despacho contable en el 86 y todavía llevábamos contabilidad a manopla. Las auditorías se hacían a manopla y todavía me tocó ver los grandes departamentos de contabilidad de muchos soldados contables ahí registrando a manopla. Es durante los 80s y los 90s donde los grandes sistemas contables empiezan a sistematizar, pero esta sistematización, automatización de la contabilidad impuso cambios en la administración. ¿Por qué? Porque ya las solicitudes, o sea, muchos procesos administrativos tenían que vincularse al sistema contable. Entonces, es muy importante el desarrollo de la contabilidad porque ese primer desarrollo es la base, es el primer sistema de operaciones transaccionales que avanza al sistema de información que será el impulso para la sistematización y automatización de muchos procesos administrativos. Por eso, la teoría del lenguaje y la comunicación para que el sistema de transacción contable se ligue con el sistema administrativo debe de armonizarse. Es un lenguaje de negocios porque si ustedes entran a negociar un concurso, una participación en una licitación o a tratar de generar más ingresos por medio de deuda, necesitan conocer el lenguaje contable. No va a ir el contador, generalmente va el administrador acompañado del contador. No es al revés, no va el contador acompañado del administrador, porque el que toma las decisiones es el administrador. Y sí, también es una técnica. Nuevamente recuerden, necesitamos las bases teóricas, científicas de la ciencia jurídica, administrativa y económica, ¿no? ¿Qué horas son, chicos? Déjenme ver, 9:22. Miren, ¿cuántas me faltan? Me faltan nada más 3. De esta forma, necesito que vean en la contabilidad esta múltiple dimensión de, bueno, esto era lo que yo les decía de los informes, de los sistemas de información transaccional. ¿A qué me refiero con un sistema de información transaccional? Que
Los eventos económicos, los hechos económicos que suceden en las empresas son transacciones que pasan cada vez más rápido y cada vez aumentan. Y la empresa tiene que, la organización y el contador y el administrador deben de hacer que todos los eventos económicos que sucedan sean registrados. Por eso tienen que trabajar de manera muy ligada. ¿Qué es lo que pasa generalmente en los despachos contables que están alejados del administrador? Llega siempre a inicio de mes alguien con una carpeta y aquí están los comprobantes de las operaciones de tal compañía, pero no sabemos a qué tipo de transacciones van. Lo que se tiene que hacer es que cuando se diseñen los procesos y en todos estos procesos donde existan alguna transformación, alguna entrada o salida de recurso económico deba registrarse. Transformación y transacciones internas deban registrarse en la contabilidad. Todo eso implica una estrecha relación entre el administrador y el contador para que la contabilidad registre todo lo que pasa al interior y entre la empresa, al interior de la empresa y entre la empresa y otros actores económicos, ¿no? Por eso, en los sistemas gerenciales hay una cadena de valor de la información. Está la gestión operativa, la gestión táctica y la gestión estratégica. Esta cadena de valor supone una relación de cascada de conocimiento. La contabilidad está presente en esta gestión operativa que son de todas estas transacciones, ¿sí? Aquí tenemos los modelos de información o sistemas transaccionales y aquí es en donde nosotros ubicamos a la contabilidad. Si la base de la pirámide de todos los sistemas de información está mal, nuestra gestión estratégica estará mal, porque los números agregados que se construyen gracias a la contabilidad van a estar erróneos y en algunos casos van a significar o van a representar fraudes, como ustedes lo verán en el caso de Enron. El dato está en un evento económico. Hay un evento económico que es una venta y hay una factura que tiene datos. De este hecho que es la venta, surgen los datos. Si yo sumo todos estos datos, genero una información de segundo nivel, pero es en el momento en que esta información la vaya yo trabajando para que se genere en conocimiento de orden estratégico. No vamos a llegar a esto. Bueno, sí podemos llegar a esto con los informes financieros, pero van a ver, el problema es que la contabilidad debe de verse como ese sistema que transforma datos que surgen en eventos económicos en información y que esa información va a generar un conocimiento para la toma de decisiones, ¿sí? Hasta aquí la presentación, chicos, perdón por alargarme. No sé si haya dudas, ya está toda la información, preguntas, dudas, comentarios, Me gustó bastante. quejas. No, ninguna profesora, al contrario. La verdad es Micrófono. interesante. ¿De dónde viene el ruido? Ahí está. A mí me gustó bastante, Miss. Mándeme. A mí me gustó bastante todo lo que comentó y dijo. Bueno, Sonó cualquier... mucho como sí. Perdón, síguele. Perdón, Francisco, es que está como desfasado. Termina, Francisco. Que a mí me gustó bastante todo lo que dijo de la contabilidad, porque la verdad también sonó mucho como el mantenimiento, como usted dijo, se parece a la guerra, a un ejército. Sí, antes eran, o sea, créanme que los departamentos contables de cuando yo empecé, eran ejércitos. Ahora siguen, pero de otra manera y se ha especializado, se ha transformado. O sea, yo cuando empecé eran principios de contabilidad generalmente aceptados y, bueno, ya adoptamos las NIF, etcétera. O sea, ha habido varias revoluciones y también ha ido avanzando la parte fiscalizadora y tanto contadores como administradores tienen que estarse actualizando. No está de más que ustedes busquen actualizarse en materia contable, ¿ok? Realmente un buen administrador con buenos conocimientos contables encuentra trabajo en donde sea, ¿sí?
Muchas ocasiones se les dice a los administradores de manera peyorativa que no saben contabilidad y los contadores se defienden. Entonces hay una serie de conflicto, digamos, formativo que no debiera de existir, pero que forma parte de las identidades profesionales que se construyen en nuestra práctica, ¿no? Lo que sí creo yo es que la contabilidad va a seguir en desarrollo y que ustedes tienen la obligación de conocerla si quieren conocer algo. Es el primer curso de contabilidad, el siguiente es de costos, pero aquí es en donde se dan las bases. Nuevamente es una embarrada, vamos a tratar de ver todo por encimita, pero no lo dejen de tomar, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas sobre la plataforma? ¿Ya todos pudieron entrar a la plataforma? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, entonces vamos a tener una segunda sesión el próximo miércoles. Vamos a continuar con el desarrollo histórico de la contabilidad. Voy a empezar a darles los conceptos básicos que van a estar desarrollados en las normas. Recuerden, la contabilidad, la primera parte, la primera etapa para conocerla es pensar que es un lenguaje. Y como lenguaje tenemos que apropiarnos de ciertos vocabularios, ciertos conceptos, pero sobre todo de ciertas reglas operativas de ese lenguaje, ¿sí? Veremos, vayan pensando con quién se van a ir juntando para hacer su trabajo en equipo. Y nuevamente, bienvenidos, mi reconocimiento, no dejen de estar juntos, no dejen de ser un lindo grupo y que les vaya muy bien, mucho éxito en este trimestre 20P. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Bueno, profe. Profesora. Igual. Muchas gracias. hasta luego, cuídense.